Ya se ha dicho que todos los sistemas reales son no lineales en cierta medida. Sin embargo, analizar estos tipos de sistemas es muy complejo y no existen métodos estándar para su estudio. Por otro lado, para los sistemas lineales existe una base teórica robusta para su análisis, con la ayuda de una serie de herramientas matemáticas y de simulación. La linealización es un proceso que se puede utilizar para aproximar una relación no lineal por medio de ecuaciones lineales que serán válidas en un rango limitado alrededor de un punto de operación. Para esta parte vamos a suponer que el sistema es invariante con el tiempo y por lo tanto la función de variación del estado no depende del tiempo. En general, un modelo no lineal en variables de estado invariante con el tiempo viene dado por la derivada de x con respecto al tiempo es igual a f de x, u y la salida y es igual a g de x, u. La idea de la linealización es encontrar unas matrices A, B, C y D de manera que este modelo en variables de estado se comporte de manera parecida al modelo no lineal alrededor de un punto que vamos a llamar punto de operación. Ahora bien, como se verá más adelante, este modelo lineal va a representar en realidad las variaciones con respecto al punto de operación. Antes de entrar de lleno en el procedimiento para encontrar la aproximación lineal, vamos a definir lo que sería el punto de operación. Punto de operación. El punto de operación es el conjunto de valores de estado y entradas que hacen que el sistema no cambie. Si las variables de estado y la entrada se mantienen constantes, su salida también debería mantenerse constante, si el sistema es estable. Más adelante se hablará más sobre el concepto de estabilidad, por ahora no nos preocupemos mucho por ello. Como lo que se quiere es que las variables de estado no cambien, matemáticamente eso se puede escribir como que la derivada de las variables de estado deberían ser iguales a 0 y por lo tanto f de x, u es igual a 0. Los valores de x y u que cumplan con esa ecuación serán entonces lo que llamaremos punto de operación. Aproximación lineal. Si ya se conoce la función no lineal f de x, u, ahora lo que se debe hacer es encontrar la ecuación lineal más parecida alrededor del punto de operación seleccionado. Pero ojo, esta aproximación solo será válida cerca de ese punto de operación y por lo tanto ese modelo lineal puede ser en realidad un mal modelo en otros puntos. La linealización consiste en obtener la expansión en series de Taylor de f de x, u alrededor del punto de operación deseado, pero descartando todos los elementos de orden 2 y superior. El único detalle que hay que tomar en cuenta acá es que la función f de x, u es de múltiples variables. Tome en cuenta que pueden haber n variables de estado y p entradas, por lo que la función es de n más p variables. Pero como se va a cortar la aproximación a elementos de primer orden, lo único que se debe hacer es derivar la función f parcialmente con respecto a cada una de las variables y sumar el aporte de cada una a la función, tal y como se ve en esta ecuación. El punto de operación está dado por el estado x de t igual a x0 y con entrada u de t igual a u0. ¿Por qué en la ecuación de la pantalla aparece f sub i y no sub f? Eso es porque f es una función vectorial que tiene n componentes. Es decir, linealizar implica aplicar la aproximación de Taylor a n funciones de n más p variables. No los voy a engañar, puede ser un trabajo engorroso hacer esto, pero tiene muchas ventajas poder trabajar con una aproximación lineal en lugar de tratar directamente con el modelo no lineal. De esta función se puede notar en realidad que todavía no tiene la forma lineal. Tiene una constante f sub i x0 u0 y varias constantes xj0 u j0. La ventaja es que f sub i x0 u0 por ser el punto de operación da exactamente igual a 0, por lo que ya eso lo podemos eliminar directamente. Para que nos quede de forma lineal, lo que necesitamos es eliminar esas constantes. Lo que vamos a hacer es representar el modelo no como los valores de los estados y las entradas en sí, sino como los cambios con respecto a sus respectivos valores del punto de operación. Si se definen unas nuevas variables que representen las variaciones con respecto al punto de operación, como delta sub xi igual a xi menos xi0 y delta u sub i igual a u sub i menos u sub i0, la ecuación que nos queda sería como la que se ve en la pantalla, que se puede escribir matricialmente como se ve acá. Este mismo proceso se debe aplicar también para la ecuación g. Por lo tanto, para linealizar el sistema se necesitan calcular estas matrices de derivadas parciales.
Estas matrices tienen un nombre que es matriz jacobiana de las funciones vectoriales f y g. Como se puede observar entonces, la aproximación lineal de un modelo en variables de estado se obtiene calculando las matrices jacobianas de las funciones, evaluar las matrices en el punto de operación y redefinir las variables no como los valores en sí, sino como las variaciones con respecto al punto de operación. El proceso de linealizar es sumamente importante para cuando se quiere diseñar controladores en lazo cerrado para los sistemas. Normalmente lo que se quiere es que el controlador mantenga el sistema estable en un punto a pesar de las perturbaciones que puedan afectarlo. Piense por ejemplo en el control de temperatura de un horno. Sin importar los cambios en los alrededores del horno o lo que se ponga dentro de él, es necesario que éste logre mantener la temperatura lo más estable posible. Para ello se suele diseñar controladores que son muy eficientes en hacer este trabajo alrededor de la temperatura que se desea. Y para diseñarlo se suele encontrar una aproximación lineal del modelo del horno para poder calcular todos sus parámetros de control. Es cierto que este proceso es un poco complicado, pero es muy importante que usted logre interiorizar el procedimiento, pero más que todo el concepto asociado a que el modelo lineal que se encuentra solo será válido alrededor del punto de operación y que además solo representará las variaciones con respecto a este punto.